Bienvenidos a nuestro programa El Sol de mi Voluntad, transmitido desde nuestra radio Santa Teresita. Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos y en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de sustituir los actos de las demás criaturas y cómo rehacer de un modo divino el propio pasado. Así que antes de iniciar, vamos a encomendar este programa a nuestra Madre Santísima con nuestro ángelus acostumbrado. In nomine Dei Patris, et Filio, et del Spiritus Sancto. Amén. Angelus Dominus nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ecce ancilia Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, udini efficiamur promissionibus Christi. Oremos. Gratiam tua acquisemus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuncianti Christi Filii tuoi, incarnationem coniobibus, per passionem eius ut crucem, et resurrectionem gloriam perducamur, per audim Christum Dominum nostrum. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, este tema de cómo nosotros podemos sustituir los actos de nuestros hermanos es un tema bastante profundo y del cual realmente poco conocemos porque, como lo dice Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, estas maravillas de la vida en la divina voluntad son tan grandes que Dios las quiere dar a conocer. Y bueno, ya estamos en la época de irlas conociendo porque Dios nos ha regalado a la iglesia estos escritos tan maravillosos de la divina voluntad. Así que vamos a iniciar pues un poco con el tema o la pregunta que pudiéramos hacernos de cómo nosotros podemos sustituir, si es realmente posible, sustituir los actos de las demás criaturas o si se pueden transformar, ¿no? Porque son dos palabras diferentes y de las cuales vamos a explicar un poco. Y para esto nos vamos a salir de varios escritos de Luisa, de los volúmenes, de varios volúmenes del cual les iremos comentando. Y quiero compartirles en este primer tema de lo que Jesús nos habla de cómo nosotros podemos recoger los actos de las demás criaturas. Llámese actos, pues todo lo que tiene vida, tiene movimiento, los respiros, los pasos, las obras de las personas. Porque Luisa, cuando hacía los giros, es decir, cuando ella oraba en modo divino, ella se hacía esa pregunta: Señor, ¿puedo yo tomar todos los actos de las criaturas, entregártelos a ti como un homenaje a nuestro Creador, ponerlos en el querer divino y poder convertir esos actos en divina voluntad, actos de divina voluntad? Esa era la pregunta pues que Luisa se hacía. Y aquí viene la respuesta de nuestro Señor y que vamos a ir explicando. Jesús nos dice
que cada acto que nosotros hacemos tiene su propio germen, según como haya sido hecho ese acto. Si es un acto que no ha sido hecho en el fiat divino, no posee ese germen. Entonces vamos explicando. Cada vez que nosotros hacemos un acto, es decir, tú vas a hacer una acción en el día cuando te levantas en la mañana y dices, bueno, hoy voy a cocinar y voy a ofrecer esta acción por amor a Dios. Voy a barrer por amor a Dios. Voy a trabajar y lo estás ofreciendo a Dios y pones una intención. Dices, quiero que en este trabajo que haga, quiero ofrecerlo para amar a Jesús, o puedo ponerlo como la intención de reparar por todos los pecados contra los sacrilegios de la Eucaristía, o por la conversión de los hijos. Bueno, cada persona le da una intención a ese acto que está realizando. Ese acto que nosotros realizamos es un acto que puede ser bueno, que puede ser un acto santo, pero si no posee el germen de la divina voluntad, este acto como tal nunca podrá ser un acto divino, un acto hecho en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque para que un acto sea hecho en la voluntad de Dios, debe poseer el germen de la fiat divino. Por eso Dios nos habla tanto en los escritos que debemos llamar a la divina voluntad siempre, cada vez que vayamos a hacer algo. Ven, divina voluntad, a pensar en mí, a hablar en mí, a trabajar en mí. Cuando yo hago ese acto de llamar e invocar a la divina voluntad, e incluso le pido que me dé como prestado el don de su voluntad. Y Dios ve realmente que nosotros estamos dispuestos a nunca darle vida a nuestra voluntad humana. Dios nos da ese don prestado y hace que esos actos que tú haces puedan ser actos con el germen divino. Y el germen divino es un germen de luz que hace que tus actos se transformen en soles. Pero si tú no haces ese acto de llamar a la divina voluntad en tu vida ordinaria, simplemente duermes, comes, lo haces de pronto con la intención de solamente ganar dinero o porque tienes que hacerlo y no piensas o no le pones una intención sobrenatural a ese acto, pues son actos hechos en orden humano. Entonces, de acuerdo a lo que tú siembres, a lo que tú pongas en la intención de ese acto tiene esa naturaleza a lo que tú le das. Si tú, por ejemplo, siembras una flor, esas semillas de flores pues van a dar flores. O si siembras otro tipo de cosas, ¿no? Un árbol, pues te va a dar otro árbol. De acuerdo a la naturaleza de esa semilla, de lo que tú siembras, eso va a dar. Entonces, en los actos de las criaturas, si tú siembras un acto bueno, por ejemplo, haces una obra de caridad por amor a Dios, pues seguramente recibirás el fruto de ese acto bueno, porque lo has hecho para agradar a Dios, para amarlo. Y entonces en esos actos que tú hagas, pues se verá la bondad, en otro habrá el germen de la santidad, el germen del amor, porque lo haces por amor a Dios. Pero esos son gérmenes humanos que no son luz, sino que representan, puede ser, ¿no? Como una flor, una planta, un fruto, una piedra preciosa. Y no le pueden dar a Jesús el homenaje que le pudiera dar un sol. Entonces Luisa, y Jesús nos invita, él le dice, quiero que tú recojas todos esos actos de las criaturas y los pongas en mi fiat, porque ya esos actos nuestros, bueno, vamos a hablar después de lo de nosotros primero, esos actos de las criaturas ya tienen una naturaleza que la semilla ha dado y ya no los podemos cambiar. Ya el germen de esos actos está pues definido por lo que tú lo has ofrecido. Pero aquí viene lo grande que Dios nos enseña, ¿no? Cuando le dice a Luisa, ven tú a recoger todos esos actos, a ponerlos en mi fiat, pues esto significa que nosotros podemos, en la divina voluntad,
tomar esos actos, unirlos a los actos de Jesús y lo que llama los actos suspendidos. Podemos sustituirlos. ¿Qué significa sustituir? Podemos suplir, podemos reemplazar. Podemos, con la potencia de la divina voluntad, ofrecerle al Señor esos actos de nuestros hermanos en modo divino. Ya la naturaleza del acto en la persona pues ya quedó como tal, ya humana, pero podemos hacer el mismo oficio de Jesús, que viene una hermana, una alma que está conociendo la divina voluntad, que quiere vivir en la divina voluntad, que continuamente llama a la divina voluntad, pide el don de la divina voluntad, entra en la divinidad de Dios, en el seno de Dios, y junto con Jesús va a recoger todos los actos, llámese pensamientos, miradas, palabras, ¿no? Todo eso lo aprendemos en las horas de la pasión. Va, recorre, toma todas las miradas de las criaturas, los pasos, las obras, incluso las obras que no han sido malas, hechas malamente por fines humanos, todas las obras hechas en pecado, y las repara, y junto con Jesús, Jesús, en unión con Jesús y María, las entrega al Padre Celestial, las presenta para darle al Padre toda la gloria que debería haber recibido por esos actos que fueron hechos en modo humano. Entonces allí, en ese sentido, pues Jesús nos está enseñando que es muy importante que hagamos ese trabajo continuo de estar sustituyendo todos esos actos que están suspendidos. ¿Y qué significa que están suspendidos? Pues que están allí dentro, en el círculo de la eternidad, los actos de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, que si fueron sustituidos por Jesús, es decir, Jesús los reparó, amó, rehizo todos esos actos, pero solo Él, y lo hizo Luisa, y lo hizo la Virgen, pero Él espera esta cadena de almas que quieran vivir en la divina voluntad para que hagan el mismo oficio en unión con Jesús. Entonces todo esto que les decía, pues es muy importante. Por eso nosotros no podemos cambiar nunca los actos hechos por las criaturas que han sido actos humanos. Siempre van a ser actos humanos, pero sí los podemos sustituir. Podemos un ejemplo para que entendamos cómo se puede sustituir humanamente. Si como tú tuvieras una casa, imagínate que tuvieras una casa que está toda dañada por fuera, le falta reparación, toda sucia, y viene alguien y la pinta, la limpia. Esta casa está hecha con muros, ladrillos, y por fuera pues se ve muy fea, pero esta persona la limpia, la arregla y la pone muy bonita, de manera que por fuera ya es otra casa, pero no ha cambiado los cimientos, siguen siendo de ladrillo, simplemente la puso muy hermosa, con unos jardines, y luego la presenta al Padre en unión con Jesús y le dice: Padre, es mío, acá está esta casa, mira, no tiene nada malo, está prácticamente limpia, y acá te entrego esta casa como si la persona que la hizo lo hubiera hecho, pero yo lo hago en nombre de ella y de todos. Entonces el Padre, pues hablemos de que esa casa sea nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra alma. El Padre ve que esta casa es muy hermosa y entonces se le da a Él la gloria que Él merece. Pero si en cambio eso es sustituir, ¿no? Es suplir, es reemplazar. Pero la casa sigue siendo una casa de ladrillo, aunque la persona que la presentó, en este caso el alma, Jesús, unidas a Jesús, pues la presenta como si fuera una casa de oro ante el Padre, aunque sabemos que es de ladrillo. Entonces eso es sustituir en modo divino, y eso es lo que Dios espera de nosotros, que sustituyamos
todos los actos de las criaturas en modo divino. En el volumen, esto todo pues lo podemos encontrar en el volumen 28 de febrero 12 de 1930, esto que les acabo de compartir. Ahora bien, también Jesús nos habla más adelante, complementando esta parte de que nosotros no podemos cambiar la naturaleza de los actos de las criaturas, cuando Jesús nos dice ya, y esto es mucho por el volumen 12, que esta generación merece ser destruida del todo, mas sin embargo Dios va a permitir, Dios quiere para esta época, este tiempo, que aparezcan los soles de la santidad del vivir en mi querer, que son las almas que le devolverán todo lo que las demás criaturas pasadas, presentes y futuras pues debían darle. Y es esta santidad de la divina voluntad, que es la santidad del tercer fiat, del fiat voluntas tua, así en la tierra como en el cielo, donde se completará y será escuchado por Dios todo, o sea, se completará toda la gloria al Padre Celestial. Entonces Dios, Jesús, le dice a Luisa que ella es un eslabón junto con Jesús. Y al igual que en Luisa, habrán otras almas, multitud de almas, que viviendo en este querer divino, reharán todos los actos de las criaturas, de manera que Dios recibirá la gloria de tantos actos suspendidos que han sido hechos solo por Jesús y por las criaturas, que es vírgenes, santos, seglares, conforme a su propio oficio. De manera que estas almas ya no obrarán humanamente, sino que penetrarán en su querer divino, y todos sus actos se multiplicarán por todos de un modo totalmente divino. Y así nuestro Padre recibirá una gloria divina, por ejemplo, tantos sacramentos que han sido recibidos y administrados de un modo humano, tantos sacramentos profanados y enfangados por el interés, y tantas obras buenas en las cuales Dios se siente más deshonrado que honrado. Entonces, este es el trabajo de un alma que conoce la divina voluntad, que la va conociendo, estar en esa actitud de estar entrando continuamente al acto único y eterno de Dios, porque recordemos que en Dios no hay tiempo, y tomar todos esos actos, pasados, presentes y futuros, para que esos actos, como decía Jesús, pues sean sustituidos, sean rehechos, que es diferente a transformarse. Yo no puedo transformar los actos humanos de mis hermanos, porque la palabra transformar sería como tomar esa casa, quitarle los ladrillos, destruirla y hacerlas ahora con materiales de oro. Eso no lo puedo hacer porque ya la naturaleza de ese acto tiene el germen de lo que esta persona puso allí, la intención. Pero sí los puedo suplir, puedo sustituirlo, ¿no? Reemplazar. Y es lo que Dios espera, ¿no? Que todos esos actos se multipliquen por todos de un modo totalmente divino. Es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? La pregunta es, bueno, esto es como muy elevado. Me parece que incluso en varios de los escritos de Luisa, por el volumen Los gemidos del Espíritu Santo, cuando Luisa entra y en el orden divino de la gracia para hacer esos giros allí, pues uno dice, bueno, pero esto cómo se hace, esto se escucha como muy difícil, y realmente no es, porque es precisamente todo esto de los escritos, es el llamado de Dios a la criatura a que entremos en ese orden para el cual fuimos creados. Y este es un trabajo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es el amor entre el Padre y el Hijo, en unión con Luisa, pues Luisa es esposa del Espíritu Santo, en unión con María, con Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues es que ahí está la clave.
es que el que lo va a hacer es Dios en nosotros. Pero sí nos toca poner de nuestra parte. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, siempre se los he dicho, siempre cuando en las mañanas nos levantemos, hagamos nuestro acto preventivo de llamar a la divina voluntad en todo lo que hagamos. Si voy a orar, yo ven divina voluntad a orar en mí, pero yo sé que en ese acto de llamar a esa divina voluntad, pues encerrar todas las oraciones de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Las oraciones de los santos, las oraciones de todos, y después ofrecérselas a Dios en unión con Jesús para pues reparar, para amar, para darle la gloria que Dios merece. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que todo es como si nosotros lleváramos dentro de nosotros la humanidad de Jesús, todo el mundo, todas las almas, y estamos siempre con esa conciencia. Si voy a comulgar, ya no voy a comulgar solo para mí en modo humano de, ay, sí, esta comunión es para unirme más a Jesús, sino como comulgaba Jesús mismo, porque en cada comunión llevamos a toda la humanidad. Y entonces me uno a Jesús para agradecer por mí y por todos y llevarle a Dios toda la gloria por todas las comuniones hechas, por ejemplo, reparar por todas las comuniones hechas en modo humano, por todas las comuniones hechas pues en pecado mortal, repararlas, por todas las comuniones que no han sido hechas en orden divino, etcétera, etcétera. Pues hay mucho por hacer. Por lo tanto, nuestro Señor nos está hablando de que este es nuestro trabajo, que Dios quiere que nosotros entremos en esa divina voluntad y que de modo vengamos a besar esos actos de Jesús como Él los hizo. Por eso es muy importante cuando hacemos el rosario, oramos el rosario y entramos dentro de la vida de Jesús, en el acto único y eterno de Dios, me uno a la oración de Jesús o a su infancia o en el momento de su resurrección, pues estoy allí en el acto presente junto con Jesús besando todos esos actos que Él hizo interiormente y uniéndome yo a Él y haciéndolo por todos mis hermanos. Y ese es el deseo de Dios y Él hace fiesta cuando ve que una criatura entra en ese ambiente divino, se multiplica junto con Jesús, por todos ama, por todos repara, por sustituye a todos y por todos en modo divino. Así ya Dios no reconoce en nosotros solamente el modo de obrar humano, sino divino. Pero lo que hace que esos actos sean divinos, se lo repito, es esa posesión del don de la divina voluntad, que en un inicio hay que pedirla, siempre prestado, siempre hay que pedirla. Porque nosotros podemos haber leído todos los volúmenes, sabérnoslos de memoria, pedir el don, pero si mi vida personal no está dispuesta a morir a todo aquello que no sea voluntad de Dios, pues es una utopía. Por eso no basta saber los volúmenes, leerlos, si realmente mi corazón, mi intención no desea darle primer acto a la voluntad de Dios en mi vida. Como dice Jesús, yo no voy a dar el don hasta que no vea dispuesta el alma a primero morir antes que darle un acto de vida a su voluntad. Entonces, por eso es importante, hermanos, que hay mucho por trabajar. Podemos, primero, pues imagínense en tantos actos que han sido hechos en orden humano, incluso los mismos santos. Pues los santos no conocían la divina voluntad. Todo lo que hicieron bueno, todos esos actos buenos fueron hechos en modo humano. No tenían el don. Es lo que dice Jesús, es a partir de Luisa que Dios da ese don. Entonces podemos entrar allí, por eso la vez pasada hicimos una charla en este programa de Santa Teresita, Radio Santa Teresita, sobre cómo podemos darle a Dios, a los santos, una gloria accidental. De eso es otro tema y tiene que ver con esto. Así que, hermanos, pues también hay tantos actos que no han sido hechos para la gloria de Dios y que hay que repararlos.
muchos actos buenos, pero no para Dios. Entonces, esto es una reparación, esto es el deseo de Dios, que nosotros entremos en ese ambiente divino y que hagamos ese trabajo de sustituir esos actos con el querer divino y que tiene la característica del eterno. Eso es lo que la diferencia entre un acto divino y un acto humano. Los actos divinos tienen el germen de luz, tienen la potencia creadora, se multiplican en todos los tiempos, ¿no? Si yo camino y llamo a la divina voluntad y ahí está la posesión del don, ese acto de caminar se está multiplicando en todos los pasos de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, llevando el bien a todos los misioneros o la intención que ponga, pero se multiplica. Pero si es un acto humano, que camino, sí, por agradar a Dios, pero no llamo a la divina voluntad, es un acto humano que hace el bien solo a los que están alrededor. Entonces ahí vemos la diferencia. Entonces que nos quede muy claro que los actos de las demás criaturas que siguen siendo humanos no los podemos transformar en actos de la divina voluntad porque faltó el germen de la divina voluntad, pero sí podemos sustituirlos por actos divinos. Es lo que Jesús hizo para redimirnos, porque es lo que espera de nosotros, que otra hermana suya, otra alma, haga el oficio de Jesús, sustituya de un modo divino todos esos actos para darle al Padre de parte de ellos una adoración, gloria, acción de gracias, reparación, amor, de modo divino, como si ellos se lo hubieran dado. Entonces vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar. Vamos a hablar un poco de cómo nosotros podemos vivificar y renovar los actos de los santos que han sido hechos en modo humano y podemos hacerlos en modo divino. Y luego pasamos a otro tema más acerca de cómo podemos transformar los actos humanos de nosotros, de nuestro propio pasado, en actos divinos. Y ya volvemos. Un capítulo del volumen 30 del 24 de febrero de 1932, donde también Jesús nos habla de cómo cuando nosotros recordamos, honramos los actos de los santos, pues estamos llamando a vida, estamos dándoles vida a esos actos y lo estamos renovando en medio de las criaturas, de manera que les damos de nuevo la vida de los actos de estos santos. Luisa decía así: seguía mi giro en los actos de la divina voluntad. Cómo quisiera abrazar todo, incluso lo que han hecho todos los bienaventurados, para dar en cada acto honor y gloria a Dios y a los santos, y para servirme de los mismos actos hechos por ellos para honrarlo. Hija mía, Jesús le dice, ¿no? Cuando la criatura recuerda, honra, glorifica lo que ha hecho su Creador por amor suyo y su Redentor para salvarla, y todos los santos, se hace protectora de todos esos actos. El cielo, el sol y toda la creación se sienten protegidos por la criatura. Mi vida terrena acá abajo, mis penas, mis lágrimas, sienten tener un refugio en ella y encuentran su protectora. Los santos hallan en su recuerdo no solo la protección, sino sus mismos actos vivificados, renovados en medio de las criaturas, es decir, sienten que se les devuelve la vida en sus actos. Estos capítulos muy bellos, ojalá lo puedan leer completo, pero aquí viene otra grandeza de la divina voluntad. Cuando nosotros hacemos nuestros giros y entramos en ese acto único y eterno de Dios, y estamos, como Luisa quería abrazar todos los actos, incluso de los bienaventurados. Si en el día de hoy, por ejemplo, hoy es el día de San Aníbal María de Francia, y es una oportunidad para nosotros entrar
en ese acto único y eterno de Dios, en unión con María, con Jesús, con Luisa, y tomar todos los actos de San Aníbal, sus lágrimas, sus palabras, todas las gotas de su sangre, todos los pasos, todas las obras que hizo durante su vida, todos sus respiros, todas las penas, todas las miradas, todos los movimientos de su cuerpo, todas las células de su cuerpo. Lo tomamos y lo unimos a los actos de Jesús y se los entregamos al Señor, a nuestro Padre Celestial, en unión con Jesús. Pedimos que cada acto venga el reino de Dios y que el santo reciba una gloria accidental, o sea, una gloria infinita por todos esos actos que él hizo. Entonces el santo siente que todos esos actos que hizo en la tierra se renuevan, se llaman vida. Y más si pedimos el reino de la divina voluntad, eso le da una gloria infinita al Señor. Y entonces dice que los santos sienten que esta pequeña alma de la tierra protege sus actos, se vienen a refugiar en ella y al mismo tiempo ellos vienen a proteger a esa alma, se vuelven, es la protegida de ellos y ella es la protectora de ellos. Esto con los actos de los santos, para hacerlos en modo divino. Y ahora los actos de Jesús mismo, ¿no? Como dice que cuando nosotros recordamos los actos de Jesús, llamamos a nosotros en nuestro recuerdo, pues imagínense, es lo que Dios quiere que estemos haciendo, ¿no? Tomando los actos de Jesús. Es un intercambio, es algo muy bello, ¿no? En el fiat divino, el pasado, el presente y el futuro, todo nos sirve, todo. Y si nosotros pedimos en todos esos actos, en cada acto, el reino de la divina voluntad, todos los actos, todos los santos se sienten llamados y puestos a hacer de mensajeros entre el cielo y la tierra de un reino tan santo. Por eso es tan importante estar haciendo esos giros continuos. Los giros cuando hacemos los giros en la creación, tomando la divina voluntad y todos los actos que Dios en su fiat creante sacó en el sol, en las estrellas, en cada átomo del universo, para darle amor a Dios, reparación por todos los que no lo aman. Tomar todos los actos que Jesús hizo cuando vino a la tierra y María, dándole al Padre ese agradecimiento y devolviéndolos a Él. Y luego yendo por todos los profetas, tomando los actos de todos los profetas, pasando por toda la vida de Jesús, todos los santos, los padres, es que hay mucho por hacer. Y luego cuando ya llegamos al orden de la gracia, que es el orden de la gracia, el santificante, o sea, todo lo que es el obrar interior de las almas, entrar allí dentro, lo que hablábamos, los pensamientos, las miradas, todo el obrar interior, y junto con Jesús multiplicarnos en todos para reparar, para rehacer, para sustituir en modo divino. Ese es el trabajo nuestro para nuestros hermanos. Ahora vamos a otra pregunta, ¿no? Vamos a hablar de nuestros propios actos de nuestra vida pasada, porque seguramente antes de conocer la divina voluntad en este camino, pues habremos hecho muchas cosas pues no buenas, muchos actos que habremos hecho en modo humano o no para agradar a Dios, con otro tipo de fines. La pregunta sería si nosotros podemos ahora transformar los actos humanos de nuestro propio pasado en actos divinos. Callemos la palabra transformar. Pues Jesús nos dice que esto es muy bello, porque esto es del volumen 34 de mayo 23 de 1937. Jesús nos enseña: cuando la criatura llama en sus actos a mi voluntad para vivir en ella, mi voluntad inunda a la criatura y su acto con su fuerza creadora, renovando su vida divina.
Supón que la llame mientras está orando. Mira lo que hace mi querer. Pone en acto todas las veces que la criatura ha obrado. Reúne esos actos como si fueran un solo acto y empleando su fuerza creadora, transforma en divino todo lo que la criatura ha hecho y está haciendo. La sella con la santidad de sus obras y le da nuevo mérito y gloria, como si hubiera hecho todo de nuevo por amor suyo. Si ama, llama a vida todas las veces que ha amado y las hace un solo amor. Si sufre, llama a vida cuantas veces ha sufrido, las reúne, les pone el sello de penas divinas y las da el nuevo mérito de todas las veces que ha amado y sufrido. Es decir, que todo lo que ha hecho y repite, todo vuelve a estar en acto, reunido todo junto, para recibir nueva belleza, santidad, gracia, frescor, amor y nuevo mérito. Pues hermanos, esta es la grandeza de la divina voluntad. Nosotros sí podemos transformar en divino todo lo que hayamos hecho en el pasado, porque aquí lo dice Jesús. Significa que si nosotros hemos hecho algún acto, la naturaleza de ese acto, ese germen, fue humano, porque bueno, lo hiciste así, antes orabas de cierta manera humana, pedías solamente por ti, por tus necesidades, podían ser oraciones con algún interés personal, pero y conociste la divina voluntad y dices, ahora puedo orar pidiendo el reino de Dios, poniendo en mi oración la oración de Jesús, orando como oraba Jesús, llamando a la divina voluntad a orar en mí. Pues, ¿qué es lo que nos dice Jesús acá? Ahora, pidiéndole a Dios el don de la divina voluntad. Y acá nos lo dice, si tú llamas en tus actos a mi voluntad para vivir en ella, entonces mi voluntad inunda a la criatura y a su acto con su fuerza creadora, renovando su vida divina. Entonces ese acto, tienes la voluntad de que sea un acto divino, será divino. Y si tú dices quiero orar en modo divino y llamas a la divina voluntad a orar en ti, con ese deseo de verdad nunca darle vida a tu voluntad humana e invocas y pides ese don, entonces en el mismo instante en que tú llamas a la divina voluntad a orar en ti, como en Dios no hay tiempo, Dios toma todos los actos de tu pasado, de todas las oraciones que hiciste y las pone en acto y las reúne a esa oración que hiciste en el acto presente y las ve como un solo acto, una sola oración y transforma en divino todo lo que tú hayas hecho aún en el pasado. ¿Por qué? Porque ha sido hecho por una voluntad, por tu voluntad. Aunque la naturaleza de ese germen haya sido en el pasado no hecho en modo divino, pero en el acto presente Dios le puede dar un nuevo mérito y una gloria, como si lo hubieras hecho todo de nuevo por amor tuyo. Esto es lo grande de la divina voluntad. Porque Dios, en la voluntad de Dios no hay actos separados ni divididos, sino suma unidad. En nosotros como criaturas, sí, nosotros para entender vemos pasado, presente y futuro. Y en nosotros está un acto que es creador y que va creciendo. Pero en Dios, en el Ser Supremo, nada está sujeto a crecer ni a disminuir. Porque en Dios es tanta su plenitud y su inmensidad que su único desahogo es dar amor y darse a las criaturas para ser amado. Pero en Dios nada disminuye. Por eso Dios siempre está atentísimo y en guardia para ver cuándo nosotros queremos hacer la vida en el querer de Dios, para tener esa ocasión de darnos más e enriquecernos con ese amor de Dios, para que nosotros lo amemos como Él merece ser amado. Esto es muy grande, hermanos. Por eso, cuando decimos que
Esto es tan grande que uno pudiera decir que poder rehacer el propio pasado de un modo divino es mucho más que anular cualquier deuda del purgatorio. Pero para eso tenemos que tomar la vida de Jesús para cubrir, para sustituir de un modo divino de Él, digno de nuestro Dios, toda nuestra vida. Recordemos, cuando se trata de los actos de las otras criaturas, si de verdad vivimos en la divina voluntad, podemos sustituir con actos divinos los actos de ellos, pero no los podemos convertir en actos divinos. ¿Por qué? Porque fueron hechos por otras voluntades. Pero en nuestro caso, que en el caso de nuestros propios actos pasados, sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque fueron hechos por la misma voluntad que ahora llama a la voluntad divina a que los transforme. Esto es muy grande, hermano. Es la grandeza y esto nos lo regala el Señor a través del conocimiento. Por eso es tan importante leer los escritos de la divina voluntad, orarlos y meditarlos. Porque lo vimos ahora en el volumen 30, Jesús nos dice, el recuerdo llama las obras del pasado y las hace como presentes. Y nosotros somos en esta tierra como peregrinos en este mundo. Y podemos llamar el pasado mediante el recuerdo y la intención. Pero en la realidad objetiva de Dios, el pasado y el futuro no existe. Todo está en un acto presente. Por eso cuando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 2, Jesús nos dice, todo escriba que ha llegado a ser discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Entonces, si se te viene a ti, pues, cosas del pasado, situaciones, recuerdos, pues es una oportunidad que Dios nos está dando para poder rehacer ese pasado, ahora en modo divino. Si llevabas una vida de pecado, y sea lo que sea, pues tenemos toda la vida de Jesús, la pasión de Jesús. Entra en el acto único y eterno de Dios a través de la humanidad de Jesús, como Jesús nos lo ha enseñado a través de los escritos de Luisa. Está el libro de los siglos del alma, están las horas de la pasión, está el libro de la Virgen María, que ellos de la mano nos van enseñando a entrar en el acto único y eterno de Dios, que es el obrar del Espíritu Santo en el alma que Dios va haciendo. Pero tenemos que invocarlo. Y estando dentro de ese círculo de la eternidad, pues ponernos a trabajar, que sería más bien como ser espectadores junto con Jesús de lo que Jesús hace en nosotros. Ahora no es que vamos a sentir cosquillitas, ni vamos a sentir nada, ni vamos a estar en éxtasis, no, eso todo es por fe, es un camino de fe. Por eso Dios nos da el conocimiento para que lo hagamos vida y para que cada palabra que vamos meditando se vaya haciendo vida y la vayamos practicando. Entonces, esto que hemos visto realmente es todo el trabajo de un alma que está pues con el deseo de vivir en la divina voluntad, trabajo interior. No es repetir fórmulas. Entonces me voy a aprender como un lorito todas las oraciones que sea Luisa, las voy a repetir y ya estoy viviendo en la divina voluntad o sustituyendo los actos. No, esto es una vida y el Espíritu Santo obra en cada persona de manera distinta. Tenemos a Luisa como modelo, sí, nos ha dejado en sus escritos varias de las maneras como ella se fundía, como ella lo hacía y nosotros aprendemos de ella. Pero Dios en cada alma obra de una manera única e irrepetible. Y esto no se va a aprender en los libros, es una vida que se va aprendiendo en la medida en que nosotros nos vamos uniendo más a Dios y le permitimos a que Él obre en nosotros. Por eso nosotros no podemos caer en la tentación de estar juzgando a los demás, de que es que esa persona porque rezó
el rosario de la misericordia, vive en la santidad humana. Porque es que solo dices, ¿y tú qué vas a saber si interiormente esa persona está sustituyendo o está haciendo un trabajo interior de recorrer todas las oraciones de todas las criaturas pasadas y presentes y futuras y poniéndole el sello para que sean, presentándoselas al Padre en unión con Jesús para que sean oraciones divinas? Tú lo sabes. Ay, pero es que no, es que no sabemos. Lo único que sabe es Dios. Dios es el único testigo de las voluntades, de lo que cada persona hace en su interior. Por eso no caigamos en esa tentación de los fariseos, decir, ay Señor, gracias, porque yo no soy como esa que mora en modo humano y yo ya conozco la divina voluntad, y porque repites unas oraciones todas lindas ya oras en la divina voluntad. No, bajémonos de esa nube, eso no es así. Más bien, pidámosle al Señor que nos dé la gracia y la humildad de sentirnos nada, de que todo esto es un don, porque es un don, no lo va a dar por mérito, porque seamos santos y buenos, sino porque nos lo quiere regalar como un don. Pero si nos toca de nuestra parte simplemente darle nuestra voluntad humana, decirle, Señor, yo te entrego mi voluntad humana, yo quiero vivir en la divina voluntad, yo quiero hacer ese trabajo que tú me estás enseñando de sustituir todos los actos de mis hermanos en modo divino, pero yo no lo sé hacer. Enséñamelo y el Señor nos va a enseñar. Tampoco se trata de que ahora nos vamos a reunir y saquen todos un cuaderno y entonces escribe los giros que vas a hacer y luego nos los compartimos. No hagamos esas cosas porque eso es muy feo. Uno las cosas interiores las vive en el interior en silencio como María, y que sean bien escondidas en el corazón y que solo lo escuche Dios y el corazón de Dios. Así que hermanos, pues realmente es un tema muy profundo. En la descripción les voy a dejar la biografía de los capítulos de Luisa. Y bueno, vamos a terminar por ahora aquí, agradeciendo al Señor, a nuestra Madre Santísima, Luisa, por estos regalos que nos ha dado de la divina voluntad. Y terminamos con un Ave María en agradecimiento al Señor por tanto amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos dentro de un mes, y agradecemos a Santa Teresita Radio por este espacio que nos regala, y pues también agradecemos a Santa Teresita. Así que no olvidemos ofrecer los actos de ella, pidiendo la venida del reino de Dios. Amén. Hasta pronto.